Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos aquí al plató de la Noche Negra en Aragón Televisión. Estamos de vuelta, ustedes ya nos conocen, es el programa del misterio, de la intriga, el cine clásico, la novela negra, todos aquellos géneros que nos hacen soñar, estremecer, a veces sufrir, pero tantas otras veces disfrutar, para lo cual siempre nos ayuda la compañía de un invitado muy, muy especial en esta ocasión, en esta noche. Lo es, bienvenido, Adolfo Domínguez. Muchas gracias. Adolfo Domínguez, que va a protagonizar hoy La Noche Negra, después de que veamos la película. Por cierto, Adolfo, ¿qué película nos vas a invitar a ver? Cotton Club. No me lo puedo creer. De Coppola. Es un clásico. Es un clásico. El Padrino, Apocalipsis Now, La Ley de la Calle, Cotton Club. O sea, aparte Cotton Club une en que es cine negro, pero musical. Y la música y la danza le da una alegría de vivir a todo fuera de lo común. Cotton Club para mí es uno de los grandes musicales. Y la escena final es simultánea, donde hay el asesinato clásico de Coppola. Las grandes escenas de asesinatos y al mismo tiempo danza y música. Y es impresionante. Con Richard Gere, si no recuerdo mal, con Diane Lane, con Bob Hoskins, un elenco también de campanillas y un peliculón. Adolfo Domínguez está con nosotros, por supuesto, como lo que es el gran diseñador de modas por todos conocido, pero también va a hablar a lo largo de la entrevista que haremos después de la película de una de sus facetas más desconocidas, pero más interesantes, la de escritor. Comparece hoy con su gran novela, Juan Griego. Muchos de nuestros espectadores, Adolfo, se van a sorprender, se estarán sorprendiendo ya al saber esta nueva vocación tuya. Te voy a tratar como lo que eres, como un escritor. Pero ¿qué es Juan Griego? ¿Es una novela? ¿Es un libro de memorias? ¿Es un poco de todo? Casi 1000 páginas. Sí, o sea, es larga, es un poema épico en tono menor. Está escrita, digamos, en verso libre, pero con una sencillez aterradora. O sea, es sujeto, verbo y predicado, entonces es de una lectura muy limpia, muy sencilla, muy concisa. Y va de muchos personajes. Creo que la característica de esta novela es que es una novela mundo, una novela que trata de un periodo y de un tiempo que fue nuestra juventud. Sucede en Buenos Aires, tiempos interesantes para Buenos Aires, muy duros, incluso acaba con la Guerra de las Malvinas, y las grandes novelas se escriben en los tiempos interesantes. En los tiempos interesantes no se les desea a los hijos, se les desea a los enemigos, pero es donde se escriben las novelas. Cuando termine la película, después de Cotton Club, vamos a charlar largo con Adolfo Domínguez. Se van ustedes a sorprender de su vitalidad, de las experiencias que ha acumulado, de su talento, que lo tiene indiscutible en el mundo de la moda, pero también de sus múltiples facetas, entre ellas muy destacada la de escritor. Hablaremos de Juan Griego y hablaremos de muchas cosas, de la vida, de la muerte, de la física cuántica, de Borges y de otros muchos temas, después de disfrutar de Cotton Club con el gran Coppola y un magnífico elenco de personajes. Volvemos, queridas amigas, queridos amigos, aquí al plató de la Noche Negra, después de haber sufrido, gozado con los turbulentos años 20. Qué peliculón, ¿no, Adolfo? Cotton Club. Y además es un musical. Cuando se une Coppola y un musical ya es lo máximo, como Bob Fosse con Cabaret y con All That Jazz, que empiece el espectáculo, pues, creo que era. ¿Sí? Cuando un musical se logra es algo extraordinario. Coppola es en sí mismo una manera de hacer cine. Sin ninguna duda. Para mí es uno de los grandes, con Chaplin, con Orson Welles, uno de los grandes claramente. Para mí mejor que Hitchcock. Hitchcock es muy, muy de género, buenísimo, pero de género. Coppola tenía otra ambición. Él contaba un mundo. Es un equivalente, bueno, a las grandes narraciones novelescas del 19. Es un cineasta clásico, el único que tenemos en estos momentos.
En los orígenes de tu carrera, en tu formación universitaria y literaria y artística, Adolfo, figura el cine como una prioridad, porque tú estudiaste cine. Yo estudié cine. Yo estudié París, cine en París 8, en la Universidad de Vincennes. Y esos 3 años que estuve allí, fui a la Filmoteca cada día y como mínimo me veía una película. Era obligatorio, por otro lado, pero yo lo hacía voluntariamente. O sea que tengo una formación cinematográfica que luego abandoné, pero bueno, ahí me queda. ¿Con el sueño de haber llegado a ser director, actor, guionista? No, yo quería ser director. Claramente a mí me gustaba escribir. Me gustaba sobre todo escribir y el guión es la parte fundamental del cine. Es muy difícil hacer con un mal guión una buena película. Solo los fenómenos, Buñuel, por ejemplo, con un guión pésimo, el de él, hizo una obra maestra. Pero eso se necesitan genios. La clave de una buena película es el guión, es la columna vertebral. Aunque no te hayas dedicado profesionalmente al cine, yo me imagino que aquellos cursos en París, aquellos estudios, sí que te aportarían una gran riqueza y luego una manera de ver la realidad, ¿no? Incluso mi manera de escribir está muy condicionada por el cine. El cine nos condicionó a todos, fue el gran fenómeno cultural del siglo XX. Tal como la novela del XIX fue el fenómeno cultural del XIX, el cine ha sido el del XX. La literatura se ha transformado en más minoritaria, otra cosa. Y el cine cambió el punto de vista, sin ninguna duda. Hoy se describe menos, es un diálogo constante, es más rápido, todo sucede más rápido y esto lo ha puesto el cine, nos lo dio el cine. Estás en París, la ciudad luz, todo pasa siempre en París. Todo pasa siempre en París y sobre todo pasan las revoluciones. Sí. Yo creo que les encantan las revoluciones a los franceses. Y bueno, y es parte de su grandeza y de su problema, que no todo lo hicieron bien los franceses, ni muchísimo menos. Empiezas a leer, a devorar libros, o sea, ves una película diaria y casi te lees una novela al día prácticamente. Pues leo mucho, pero ya leía desde los 13 años. Yo fui bibliotecario y la verdad es que esa edad, ese tiempo, leí mucho. Yo en París descubrí a Borges, porque que me traspuso durante un tiempo. Lo leí entero en la Universidad de Vincennes. Y poco después, pero ya en España de nuevo, fue cuando leí a Rulfo, Pedro Páramo y El llano en llamas, que ese sí que me quitó del radar casi todo el resto. Casi todo el resto. Pasé varios años muy centrado en Juan Rulfo. Y siempre mis dos pasiones antiguas, que es Shakespeare y el Quijote. ¿Eres hijo del boom? Porque en los años 70 aquellos autores emergieron y condicionaron la propia transición política española en lo literario y a veces en lo ideológico y en lo político, porque tanto Cortázar como Márquez eran autores muy comprometidos con la izquierda sudamericana, ellos traían nuevos aires. Te influyeron, yo creo que más, ¿no? Te influyeron más que los autores españoles del realismo, por ejemplo, sin duda, ¿no? Mucho más. El boom en nuestras generaciones, uno es de donde lee. Pues si uno es de donde lee, nuestra generación leyó sudamericano. Leímos a todo el siglo de las luces, que está más olvidado, pero Alejo Carpentier, Onetti, por supuesto, Ribeiro, que es un gran cuentista en Perú, al lado de Vargas Llosa también, que a mí la que más me gustó fue la primera, La ciudad y los perros. Luego Márquez, que influyó muchísimo, fue un boom, ese sí que fue el boom, pero luego queda menos, pero nosotros, digamos, nacimos en aquel magma, que era mejor, claramente nos descubría un mundo y una forma de escribir distinta de la española, aunque en ese tiempo yo creo que en nuestra generación no produjo una gran literatura, ¿eh? O sea, porque los anteriores, Delibes y Cela, y la ciudad del silencio, como sí, el tiempo de silencio, ¿no? El tiempo de silencio. Santos, sí. Y el Jarama, sí. O sea, que se escribieron bajo Franco, creo que hicieron una literatura superior claramente a la actual.
Borges, lo citabas y lo citas y lo homenajeas y lo haces personaje en Juan Griego, que, bueno, tú siempre has sido muy audaz, pero convertir a Borges en un personaje y salir airoso de esas escenas es una de las, digamos, de los capítulos más destacados de esta novela que te trae hoy al programa y que te tiene, digamos, muy ocupado divulgándola y presentándola en el medio mundo, que ahora hablaremos de esos viajes ahora literarios. Pero cualquier lector que se adentre en Juan Griego y que llegue al capítulo de Borges va a sonreír porque es Borges. Has conseguido reflejarlo y no es nada fácil, con su ironía, con su talento literario, con aquellas frases, por ejemplo, que decía que la democracia es una perversión de la estadística, ¿no? Tan vigente hoy en día, ¿no? Pero otros dicen, y yo me cuento entre ellos, Adolfo, que Borges es un poco tóxico, porque es tan conceptual su estilo, es tan particular que acabas imitándole. Y yo no creo que imites tú aquí a nadie en Juan Griego, ¿no? No, bueno, la verdad es que uno no sabe lo que hace. El resultado final te lo va juzgando la gente. Y como ya llevo 1 año y pico en contacto con la gente, con los lectores, efectivamente ya hablo habitualmente con las palabras que oigo. Porque uno... yo no leía a Borges mientras escribía, pero lo leí mucho antes. Pero a Borges me lo quitó del radar Rulfo. Rulfo anuló realmente a Borges. Me gustó mucho más. Y a pesar de que es un tema, Rulfo es como Dante y la Divina Comedia. Es tan lejano del mundo en el que vivimos, incluso mental, que a mí se me hace dura la Divina Comedia porque es Santo Tomás de Aquino, es la escolástica, es el mundo como lo veían los religiosos de aquella época. Y a mí me resulta tan extraño y tan lejano. Y con Rulfo, que todo sucede en un pueblo, una cultura rural, indígenas o mestizos, y es tan raro, pero hay una transformación poética de esa realidad, de tal potencia que me desborda. A mí, por ejemplo, las novelas que me gustan es La Cartuja de Parma, Guerra y Paz, El Quijote, Shakespeare, ponemos de Jane Austen, El Gato Pardo en Italia. ¿Y por qué me gusta tanto Pedro Páramo y Llano en Llamas? No lo sé, porque ahí no es una novela de ideas. Es una novela que me emociona por la belleza de cómo dice las cosas. Y además que son 250 páginas lo que ha producido ese hombre, pero una a una son deslumbrantes. O sea, tienen tal capacidad de emoción. Yo creo que es poesía pura. Además, la más sublime que se ha escrito en español desde San Juan de la Cruz, e incluyo a Lope de Vega, que es extraordinario. O incluso pero es poesía, lo dejo. Y a mí me emociona de una manera fuera de lo común. Tienen que saber nuestros espectadores que no han leído, los que no hayan leído Juan Griego, que estamos ante una novela muy singular, muy diferente, no se parece a ninguna otra, ni en el estilo, que es poético, efectivamente, es una epopeya, es una especie de Ilíada moderna, para que me entiendan, con un personaje que va discurriendo por revoluciones, por cambios de regímenes, por historias de amor. De pronto salta Adolfo y nos invita a conocer el narcotráfico, hace un viaje al corazón de ETA, aparecen más personajes. Es un compendio de una época, es una novela saga, una novela caudal, extraordinaria, pero de cuya lectura viene, yo creo que a asomar claramente el espíritu de una época. Ese es, digamos, el resultado final. Pero yo lo he leído como una experiencia, como un descubrimiento de recursos literarios y de, digamos, recursos también escénicos y grandes personajes, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo miedo, Adolfo, de que sea tu único libro, porque antes citabas a Lampedusa, que con El Gato Pardo ha pasado la historia, pero no escribió otra novela. No vaya a ser que no escribas otra más, que lo hayas metido todo aquí, toda tu experiencia vital como artista, como diseñador, como hombre de letras, ¿no? Sí, digamos que hay ese peligro porque realmente en este libro volqué como mínimo 30 años. Entonces, yo tengo la sensación de que dije todo lo que tenía que decir.
Si tuviera 30 años de vida, tengo un tema que me apasiona y que trataría, pero no los tengo. Entonces, y tengo la sensación que no puedo evitar de acabamiento. O sea, yo ya ahora puedo ser, si escribo soy redundante, a no ser que me meta en un tema absolutamente diferente y con técnicas diferentes, y lo tengo, pero no tengo años para hacerlo. O sea, no tengo años para hacerlo. Pero creo que es un libro que distinto, o sea, tiene una ambición que no es común en este tiempo. Este tiempo ya escribir novelas es contracultural. Digamos, hacer cine, producto audiovisual, es lo que está, o incluso videojuegos, o cualquier cosa, pop rock, o sea, o flamenco rock. O sea, en realidad es la cultura y lo que arrastra a las masas. Esto es un producto contracultural y es un producto de élites, de minorías, que existen, por supuesto, y hay que llegar a ellas. Pero como además la escritura está mal pagada, porque es así, el que tiene que vivir de ello o le dedica poco tiempo y se dedica a otras cosas, o no va. Entonces, una novela tan ambiciosa como esta no es común, ya no están los tiempos para ella. Pero yo, como no viví de ello, pues pasé 30 años escribiéndola, entre principio y fin. Y esto da otra cosa. Rememora esos libros enormes de la historia, Homero, Shakespeare, tiene la misma ambición. Otra cosa es el logro, que es ya el lector y las generaciones sucesivas las que te van a colocar en qué nivel de logro está. Pero sí es una novela de principio muy ambiciosa. Como diseñador has triunfado hace muchos años en todo el mundo. Tu marca es universalmente conocida. Hay tiendas tuyas allá donde vayas, en cualquier país. Y mi pregunta, Adolfo, es si la moda y la literatura tienen algo que ver. Si el hecho de vestir al hombre o a la mujer por fuera te ha permitido entrar con más facilidad al interior y conocer mejor la psicología humana. Siempre se ha dicho que los sastres, y tú has tenido sastres en tu familia, los sastres eran grandes psicólogos, conocían muy bien a sus clientes. ¿Tiene algo que ver el diseño con la escritura? Yo creo que no. Mira, están hechas por la misma persona, por tanto hay algo en común, sin ninguna duda. Pero se trabaja con distinto parte del cerebro. Es más similar diseñar cualquier tipo de cosas, tiene más en común con la costura, pero esto es un ejercicio abstracto. Digamos, la escritura no tiene nada que ver con el dibujo y la escritura está más en el mundo de la música y de la matemática incluso. Yo creo que los dos lenguajes que tenemos más abstractos, el primero es la matemática y el segundo es la escritura. Ahora, sin escritura no hay matemática. Y esos dos son lenguajes abstractos y se hacen con una parte del cerebro. En cambio, lo que es el mundo de la cultura, que es un oficio muy sensual, se hace con otra parte, la misma que se hace la pintura, por ejemplo. Entonces, son dos hemisferios. ¿Qué pasa? Que hay interconexión. Y luego también hay la vida del empresario, que es muy agitada, y que evidentemente te hace vivir vivencias. Un empresario es alguien que paga la nómina, por ejemplo, en mi caso, de 1.200 personas. Claro, eso te cambia la vida y eso te da vivencias muy diferentes, como las de los soldados. Los soldados están en la línea de vanguardia. Pues los empresarios estamos en una línea de riesgo permanente, vivimos en el riesgo, nos acostumbramos a vivir en ese riesgo. En el riesgo vivimos todos, lo que pasa es que la mayor parte de la gente, sobre todo en las sociedades europeas, que hay mucha protección, el riesgo la gente lo vive cuando lo echan, o sea, cada 30 años o cada 20 años. Pero el empresario vive en el riesgo. O sea, yo siempre digo, duermo mejor en una cama de tren que en cama. Y es así, yo duermo mejor en una cama de tren. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a vivir en el riesgo y me hace falta ya para dormir. Entonces, y esa forma de vivir está ahí. Juan Griego es una novela de acción. Juan Griego es una novela en la que pasan muchísimas cosas. Pues porque la vida del empresario es como la del soldado de hace años. Ahora hay pocos soldados, sigue habiendo, por supuesto, pero nunca tuvimos un tiempo más pacífico en nuestra historia. La violencia era norma en el pasado y la guerra era una forma de vivir. Hoy es excepcional para individuos excepcionales y en momentos excepcionales. Nunca hemos vivido, a pesar de que pensemos que es un tiempo desastroso, tiempos mejores y más pacíficos. De hecho, ya la selección natural está
produciendo gente mansa. Antes solo producía gente brava, porque sobrevivía el que se peleaba y es el que se reproducía. En este momento yo creo que la evolución está ya produciendo individuos capaces de aceptar las normas con más facilidad, capaces de no pelearse tanto en las calles, porque es ya un ser contraproducente. Digamos que viene el tiempo del femenino, viene el tiempo de las mujeres. Juan Griego es un hombre, es un teniente de navío argentino, es el protagonista de la novela y nos va a invitar a transcurrir por todo un aprendizaje sentimental, artístico, político, una experiencia vital que se va alargando en el tiempo y en la novela. Y científico, que ahora hablaremos también de eso. Pero es un personaje que comete errores y que va sumando experiencias. Maldades. Y maldades, las que tú tienes. ¿Cuáles son, digamos, las verdades a las que has podido llegar después de tantos años de experiencias empresariales, artísticas, tantos viajes, conocer a tantísima gente, tantos éxitos, tantas decepciones? Oye, ¿en qué cree Adolfo Domínguez? Yo mi relato bíblico, sí, yo creo. Mi relato bíblico no soy escéptico, o sea, yo soy aristotélico. Creo que la verdad es alcanzable y se alcanza con el método científico. Entonces yo creo mi relato bíblico no son los relatos míticos religiosos que hemos creado los humanos a lo largo de la historia para poder convivir juntos. Yo creo en el relato de la ciencia, creo en las universidades como nuevos templos. Claro, diría que prefiero las universidades anglosajonas, que son verdaderos templos del saber, pero también las españolas, a otro nivel. Ese es mi relato. Y lo que más, o sea, con los años, a donde más Juan Griego llega a ese punto, en las páginas finales le preguntan, ¿qué le pedirías a Dios? Y él contesta, que Dios me desvele el nombre exacto de las cosas. Yo creo que esa es la motivación más profunda de la vida de Juan Griego, de la novela y de mi vida. Yo necesito entender y necesito poner orden en mi vida. Y, o sea, necesito saber el nombre exacto de las cosas. Por tanto, el conocimiento es un motor. Esta novela es una novela de personajes y el diálogo es el motor. Y el motor de los diálogos es el deseo de conocer. En este deseo de conocer suceden muchas cosas, porque el ser humano está gravitando en torno a chicas o chicos. El amor es importante, o sea, no hay novela sin objeto amado. Y las mujeres en esta novela son muy importantes, o sea, hay muchas y muy importantes. Son personajes espléndidos espléndidos de alambre y miel. O sea, son tiempos duros en donde ser de alambre es absolutamente necesario para sobrevivir, pero de miel al fin. La ciencia, Adolfo, y sobre todo la mecánica, la física cuántica, que para ti, digamos, es una devoción particular y conoces muy bien sus fenómenos. ¿Explica mejor la ciencia que la religión y que la filosofía las causas últimas? Sin ninguna duda. Yo creo que el relato de la ciencia es el relato y es la única que, planteándose las grandes preguntas, porque instintivamente nos las planteamos de dónde venimos y a dónde vamos, en esencia, la física lo da contestación real, experimental, a esas contestaciones. Digamos que la física de la relatividad, hecha por Einstein, en cambio la mecánica cuántica ha sido hecha por muchas personas, pero la física del siglo XX fue escrita en alemán y por alemanes. O sea que el fenómeno, y yo creo que fueron los primeros que tocaron la verdad. Después de tantos años buscando la verdad, yo creo que estos físicos del siglo XX creo que tocaron la verdad. Y sucedió al mismo tiempo que fue el nazismo. Esto es otro tema. O sea, me parece asombroso que se haya descubierto la verdad por la misma gente que bajo la que sucedió el fenómeno político más monstruoso posiblemente de la historia. Porque fue... Y esto sucedió al mismo tiempo.
Muchos de esos conocimientos, investigaciones, descubrimientos entre guerras, sobre todo, tuvieron mucho que ver, Adolfo, con el dominio político del mundo, con la geoestrategia, sí, ¿no? Sí. Con los nazis, que decías muy bien, con el poder, en suma, y esa es mi próxima pregunta. Tú eres un hombre que ha conocido a algunos de los hombres y mujeres más poderosos del mundo, perteneces o has pertenecido a consejos de administración donde realmente se han resuelto temas capitales, has conocido a presidentes, a ministros. ¿Qué es el poder para ti? Yo siempre digo que los consejos, por ejemplo el Consejo de Ministros o el Parlamento, son los lugares del poder. Allí la gente, la vida es una pelea por la riqueza constante. Lo más difícil de la riqueza es generarla. Los pueblos que la generan pueden repartirla. Los que no la generan o la quitan de otros o no la tienen. Entonces, pero lo que sí es cierto es que una vez conseguida, la pelea por la riqueza es constante. Y el lugar del poder es un sitio de pelea constante. Ahí quien llega, los guerreros, los más aptos de cualquier partido, los que llegan al Parlamento, los que llegan al Consejo de Ministros, ese es el sitio de la pelea, ¿entiendes? Donde se reparte el presupuesto cada año, ¿no? Digamos que el lugar del poder es el lugar de los guerreros. Siempre y será así, siempre. Porque, ¿qué es la política? La pelea por la riqueza. No es otra cosa. Pero no es otra cosa. Y esa pelea es constante. O sea, te encuentras con un empresario. Me encontré que hace 3 días con un empresario en el tren y me dice, mira, yo me pasé toda la vida peleando para conseguir lo que hoy tengo. Y desde que me jubilé, sigo trabajando lo mismo para que no me lleven lo que tengo. Dices, la pelea sigue siendo la misma, una pelea constante para que con esta norma, la gente que quiere que le hagas más cosas de las que les corresponde por ley. O sea, dice, estoy en pelea constante. Y es así, es que muy cansado. Muchas veces es mejor para no tener que pasarse la vida peleando. Y sobre todo los artistas, yo lo entiendo, o sea, se puede vivir con muy poco. Y a lo mejor es la perfecta manera de vivir. El poder, de una manera o de otra, es una pasión, una constante en casi todo creador, pero también, Adolfo, lo es la belleza, una de las viejas obsesiones, iconos o ídolos del creador. Tú, que tienes un magisterio estético que nadie te discute, has aportado a ese concepto de la belleza reformas revolucionarias, porque cuando dijiste que la arruga es bella, realmente fue una campaña excepcional, llena de originalidad. Has defendido la vejez, has defendido la realidad, ¿no? La has vestido y eso supuso un cambio. ¿Qué es para ti la belleza? Uno de los atributos de Dios. Mi idea de Dios es muy particular, es la que corresponde a Spinoza y la que corresponde a los físicos Einstein y los de la Schrödinger, Niels Bohr, todos los de la física cuántica, que para ellos más bien Dios es el bisbiseo de los números debajo de todo. Y para mí, pero yo a ese Dios le pongo las características que ya le ponía Santo Tomás de Aquino, que eran bondad, belleza, verdad y orden. Definía a Dios con esas particulares. Si tienes en cuenta el bisbiseo de los números, la belleza sale de ahí. O sea, la belleza sale de la lucha contra la entropía, contra el desorden. En realidad, el ser humano, los seres vivos, y en particular el ser humano, que es el ser más complejo dentro de los seres vivos, hacemos obras increíbles. Por ejemplo, y sigue vivo el Partenón, y sigue vivo Santa Sofía, y sigue vivo Machu Picchu, y no sigue viva, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, que en el cerco del ejército napoleónico de Palafox quedó destruida por completo. Y qué pena, porque parece que era una ciudad bellísima. Pero en realidad hay una lucha contra la ley de la entropía. Y entonces, y la belleza, que es similar a orden y que es similar a verdad, ¿no? Eso es para mí Pero belleza es Mozart, belleza es el Quijote, belleza es Shakespeare. Por ejemplo, las obras de arte tienen que tener fondo,
sin ninguna duda, tienen que tener tema, pero luego si tú no consigues que la forma se adapte como un guante a ese fondo, no lo has logrado. La belleza es parte del mensaje. Tú, si el mensaje no es perfecto, no cuaja. O sea, es parte. La belleza es indispensable. A los seres humanos nos fascina, nos hipnotiza. ¿Por qué nos hipnotiza Shakespeare? Porque además es bellísimo. Dice cosas que nos tocan, pero los dice de una manera que nos toca aún más. Es la emoción. Mozart es la gracia. O sea, es la gracia. Entonces, para mí es el orden, la verdad. En el arte, para ser gran arte, tiene que tener todo esto. Orden, verdad, belleza y bondad. Porque la maldad es una vulgaridad. Y te lo digo que soy consciente de que en el ser humano, como en todo lo vivo, hay una mezcla constante de la maldad y de la bondad. Y es la construcción y la destrucción constantes. Es el amor y muerte. Es la violencia y el amor, que construyes y destruyes al mismo tiempo. Lo importante es que se destruya menos de lo que se construye, porque se destruye. ¿Entiendes? Entonces, esa mezcla de amor y muerte es la vida, y las obras de arte que reflejan más esa lucha constante entre el amor y muerte, para mí son las que nos llegan más. La belleza y el poder, Adolfo, no nos deben llevar necesariamente a la política, pero la política es necesaria y la política está ahí. Tú has conocido en primera fila la transición española, la has vivido, conoces a todos sus protagonistas, pero también has vivido y sufrido los cambios constantes, sobre todo en Iberoamérica, una dictadura de un color, de otra, golpes de Estado, ese magma que hay allí apasionante, repugnante, a veces lleno también de ideología. ¿Tú crees en alguna de ellas? ¿Tú crees en que aplicando la socialdemocracia, el comunismo, un capitalismo salvaje, sería la sociedad perfecta, ideal, o realmente ha pasado ya también el tiempo de las ideologías? Yo tengo mi máxima, como soy, mi relato es el científico. Cuando hay datos sobran ideologías. Y si tú te dedicas a copiar datos, reduces el espacio de las ideologías. Yo considero que la civilización actual, la mejor, por eso todo el mundo habla inglés, fueron los anglosajones. Los anglosajones han hecho la mejor sociedad que conocimos. Una sociedad democrática, con contrapoderes, con una libertad absoluta, dentro de unas normas, pero libertad. Tienen una sociedad en la que el relato científico logró permear las mentes, al menos de las élites educadas. Yo no digo que los mitos, la mayoría de la gente aún se rige por relatos míticos, pero las élites en los países anglosajones, e incluso en Alemania, te diría, los países muy adelantados, ya se rigen por el relato científico. Entonces, esas sociedades son las que yo apuesto. Yo no apuesto ni por... No, creo que cualquier discurso colectivista en el siglo XX ha fracasado. No conozco uno solo que haya cuajado. Cualquiera es peor. Para mí la democracia es punto y final. Yo no creo. Tenemos que esforzarnos porque no venga algún régimen autoritario que nos traiga cosas mejores. No, para mí la democracia, con todos sus defectos, creo que es punto y final. ¿Entiendes? Yo prefiero una sociedad en la que las tertulias, parlamentaria, ruidosa, lenta, pero que la voluntad política salga de abajo arriba. Y esto es una sociedad parlamentaria, es una sociedad democrática, una sociedad de tertulias y una sociedad ruidosa y lenta y sucia, diremos. Singapur es más limpio. No, yo prefiero una sociedad más desorganizada, más, pero democrática. Eso para mí es un punto y final. Y no creo en ningún otro sistema político. Por tanto, no creo en los colectivismos de ninguna forma. Va contra la realidad. La realidad es incoercible. El sistema democrático y el libre mercado
deja funcionar a los seres humanos, deja hacerlos. Y ese proceso espontáneo y con una regulación justa y nada más, la menos posible, que creo que ha producido las mejores sociedades que conocimos. Yo no apuesto por ningún experimento otro. Estamos acabando ya, Adolfo. Yo por mí seguiría toda la noche hablando de lo divino y de lo humano contigo, pero me falta una de las grandes pasiones. Hemos hablado de la belleza, del arte, del poder, de la política, pero nos falta el amor, que aquí en Juan Griego abunda, porque realmente hay muchas y magníficas historias de amor, y se supone... Es la ley de gravedad entre los humanos y entre los animales, ¿eh? O sea, te iba a preguntar por la definición. Sí, la ley de la gravedad entre los humanos. O sea, esto es obvio de que estamos sujetos, o sea, hay una... Es que no se puede concebir una vida sin amor, es que estamos hechos así. Estamos hechos para vivir a 2 o a 3. Y digo a 3 en el sentido de una mujer y dos hombres. Una mujer y 2 hombres, sí. para ser políticamente correcto. No pasan, sí. Exactamente. El amor es la condición sine qua non para que un relato funcione y para que una vida funcione. No hemos nacido para vivir solos y además hemos nacido para vivir agarrados a otro cuerpo. Si este cuerpo cambia con el tiempo, pero tienes que vivir agarrado a tu cuerpo. El erotismo es la condición sin la cual, ¿no? Para vivir y, por supuesto, para contar un relato. Si no hay chico-chica, no funciona, la gente no mira. Si tú pones una película de un chico, lo tienes crudo. Si hay chico-chica, ya funciona. Entonces, van a pasar cosas. Entonces, y tan sencillo como eso. Y luego, es la realidad. O sea, no podemos vivir solos. No somos animales como los felinos, que de vez en cuando se cruzan un tigre y una tigresa para reproducirse. Pues no, nosotros no vivimos así. Nosotros necesitamos vivir agarrados a un cuerpo. Y eso, todos. Al cuerpo que sea, no estoy hablando de... No, al cuerpo que sea, pero un cuerpo. E incluso 2, vuelvo a decir. Jules Jean, una mujer y 2 hombres. Acaban ustedes de disfrutar de algo así como un vislumbre del alma de un gran personaje de Adolfo Domínguez, uno de nuestros grandes genios en el diseño de modas, un hombre vitalista, con una enorme experiencia. Algunos de sus grandes anécdotas y reflexiones acaban de aflorar en esta maravillosa entrevista, que te agradezco mucho en su sinceridad y en su extensión. Pero si quieren conocer todavía mejor, más profundamente, el espíritu y todo lo que se relaciona con la creatividad de Adolfo Domínguez, lean Juan Griego, abandónense a este oleaje de palabras y de sensaciones en una experiencia que no se parece a ninguna otra, si de novelas hablamos. Un placer haberte tenido aquí en La Noche Negra. Mucha suerte, Adolfo, y una próxima novela. Sigue escribiendo, sigue diseñando, pero sigue escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias.